Hola, hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a colarnos detrás del terciopelo de los museos para descubrir esas historias ocultas, a menudo bastante inquietantes, que se esconden en algunas de las obras de arte más famosas del mundo. Piénsenlo por un segundo. ¿Qué pasa si toda esa belleza que admiramos en un lienzo es solo la punta del iceberg de una historia de locura, de crimen o incluso de fenómenos paranormales? Venga, que nos metemos de lleno. Y empezamos fuerte, claro. Empezamos con los propios artistas, esas mentes geniales que estaban dispuestas a todo, a llegar a extremos que ni nos imaginamos, con tal de lograr su obra. Artistas consumidos por pasiones que muchas veces los llevaron al límite. Para pintar la balsa de la Medusa, Theodoro Géricault no se conformó con imaginar el horror del naufragio. ¿Qué va? Él se lo llevó a casa, literalmente. Llenó su estudio de restos humanos para capturar el color exacto de la muerte. Cuentan que el hedor era tan insoportable que aquello se convirtió en una prueba de resistencia. Todo por el arte. Es que a veces la obsesión de un artista roza la crueldad, ¿eh? Para su Cristo de San Juan de la Cruz, Salvador Dalí sometió a su modelo a una auténtica tortura. Lo colgaba del techo durante horas. Y lo que buscaba no era el sufrimiento místico, no. Era la pura agonía física, la ciencia de un cuerpo al límite del colapso. Y si la lucha con uno mismo no era suficiente, estaba la lucha con los demás. Olvidémonos de esa imagen idealizada de genios colaborando. Miguel Ángel y Leonardo da Vinci se odiaban a muerte. Su pique llegó a tal punto que, una vez, Miguel Ángel le gritó a Leonardo en plena calle, humillándolo por una escultura que no había podido terminar. Florencia fue el escenario de una guerra de egos legendaria. Y hablando de extremos, atentos a esto. ¿Sabían que durante siglos los artistas pintaron, literalmente, con gente muerta? El marrón de momia era un pigmento muy popular, hecho con momias trituradas. Se dejó de fabricar cuando se corrió la voz de su origen y, claro, cuando se acabaron las momias. De locos. Pero, ¿y si la locura no está en el pintor, sino en el propio cuadro? A veces parece que el arte tiene voluntad propia, y ojo, que no siempre es para bien. Esta es probablemente la pintura maldita más famosa de la era de Internet. En el año 2000, su anuncio en eBay se hizo viral. La gente contaba que las figuras se movían, que sentían una presencia maligna con solo ver la foto en el monitor. Se creó una auténtica leyenda urbana digital a partir de un lienzo de lo más inquietante. El dueño actual de El hombre angustiado lo heredó con esta advertencia de su abuela que, vamos, te pone los pelos de punta. Pero es que la cosa no acaba ahí. El hombre ha subido vídeos a internet donde se ven puertas que se cierran solas y sombras que se mueven cerca del cuadro. Real o no, la historia es escalofriante. A ver, que no todos los secretos son paranormales. A veces son químicos. La obra maestra de Rembrandt, La Ronda de Noche, debe su nombre a un error. Resulta que no es de noche. Durante siglos la gente admiró la maestría de Rembrandt para pintar la oscuridad, cuando en realidad lo que estaban viendo eran capas y capas de suciedad y barniz oxidado. A ver, todo el mundo conoce la Mona Lisa. ¿Pero por qué es tan famosa? Pues ojo, que no es solo por la sonrisita. Se debe, en gran parte, a un robo. En 1911, un trabajador del Louvre la descolgó y se la llevó. Así de fácil. Durante 2 años, el mundo entero se obsesionó. Hasta interrogaron a Picasso. La gente hacía cola solo para ver la pared vacía. Su robo fue sin duda la mejor campaña de marketing de la historia del arte. Esta es una de las historias más potentes y más duras. Artemisia Gentileschi no solo sufrió una agresión terrible, sino que encima fue humillada por un sistema judicial que la torturó para probar que decía la verdad. Su respuesta, canalizar toda esa rabia y ese dolor en el arte. En su cuadro Judith decapitando a Holofernes, ella es la heroína que toma la justicia por su mano, y la cara del general decapitado es la de su agresor. Una venganza inmortalizada en un lienzo. La vida de Caravaggio fue un cuadro barroco en sí misma, llena de luces y sobre todo de muchas sombras. Después de ser condenado a muerte vivió como un fugitivo, pero la culpa le perseguía. En esta obra se pinta a sí mismo como el villano Goliat, decapitado. Es como si ofreciera su propia cabeza a la justicia a través del arte. Una confesión brutal y una súplica de perdón. Y bueno, para rebajar un poco la tensión, una curiosidad. Si alguna vez se pasa por Salamanca, hay que buscar al astronauta en la fachada de la Catedral Nueva. No es cosa de viajes en el tiempo. Es el guiño de un cantero moderno, una firma anacrónica que sigue la vieja tradición de dejar una marca de la propia época en la restauración.
La historia de Han van Meegeren es de película. De verdad. Era un artista resentido que, para vengarse de los críticos que no le valoraban, falsificó un Vermeer perdido y se lo coló nada menos que al líder nazi Hermann Göring. Cuando acabó la guerra, lo arrestaron por traición. Y para salvarse, tuvo que confesar y pintar otro Vermeer falso delante del tribunal para demostrarlo. Pasó de traidor a héroe por haber timado a los nazis. Su mejor obra de arte fue su propia mentira. Pero el engaño puede ser mucho más sofisticado. Wolfgang Beltracchi no solo falsificaba cuadros, falsificaba historias enteras. Creó una narrativa completísima, con fotos trucadas de época para dar autenticidad a sus obras. Engañó a los mayores expertos durante décadas, no solo con su pincel, sino con su increíble imaginación. Y después de todo ese ingenio de 40 años de engaños perfectos, ¿qué lo delató? Un solo componente químico. Un pigmento, el blanco de titanio, que no debería estar ahí. Un detalle minúsculo, invisible al ojo, pero que la ciencia detectó. Y con eso se vino abajo un imperio multimillonario. La prueba de que la verdad siempre acaba encontrando una grieta por la que asomar. Así que ya saben, la próxima vez que paseen por las salas silenciosas de un museo y se queden mirando una obra maestra, quizás haya que preguntarse: ¿qué historia de obsesión, qué crimen oculto o qué ingenioso engaño se esconde de verdad detrás de esos colores?